Hola de nuevo a todos y a todas. Hoy vamos a realizar un ejercicio con datos de producción y veremos cómo aplicar diferentes fórmulas que nos van a ser de gran utilidad. Vamos a ver fórmulas como el sumar sí, el promedio sí, el buscar x, el max, el contar a y muchas más. Vamos a partir de este ejercicio que nos dice que partiendo del listado de planos asignados a animadores vamos a realizar los siguientes ejercicios. Este listado lo tenemos aquí en esta segunda pestaña, que es listado de planos. Y aquí tenemos la tabla con toda la información que necesitamos para realizar los ejercicios que nos piden. Vale, primero vamos a arreglar un poco la tabla esta, que nos falta rellenar una información. Vamos a rellenar la columna de ID. Vale, para numerar esto de una forma rápida, que no sea arrastrando la serie hacia abajo, hay una opción que es rellenar. Vale, simplemente tendremos que empezar la serie, el 1 y el 2, para que nos reconozca que esto es una serie. Seleccionamos toda la columna que queremos que nos rellene los datos. Podríamos hacerlo hasta el infinito, bueno, infinito, hasta el 1.000.000 y pico de filas que tiene la hoja de Excel, pero en este caso pues solo la voy a rellenar hasta el final de la tabla. Entonces nos vamos en el menú inicio a rellenar, le clicamos aquí encima, le decimos serie. Esto lo dejamos tal cual está, lineal, valor del paso 1, y decimos aceptar. Y como veréis nos rellena de forma rápida. Vale. Otra cosa que necesitamos cambiar son el valor de render. De render son aquellos planos que no se han asignado a ningún animador. Entonces vamos a cambiar esta palabra por otra. Para hacerlo nos vamos en el menú inicio también, en buscar. Clicamos encima y clicamos sobre reemplazar. Y en reemplazar le vamos a decir que queremos que nos busque. Que nos busque. Tenemos que poner exactamente lo que pone en la celda, ¿vale? En este caso es render y está con un guión separado. Ponemos render, guión, espacio render y que lo reemplace con reuse. ¿Vale? Entonces ahora ya lo tenemos, reemplazar con, y le damos a reemplazar todas. Nos sale un aviso que ya está, que se han hecho 8 reemplazos. Le damos a aceptar y cerramos. Y como veis ya nos ha cambiado el render por reuse. Vale, ahora seguimos con el ejercicio. Lo que nos pedía el ejercicio es que creemos un listado con los animadores que hay. Que digamos el número total de planos asignados, el número total de frames asignados y los días previstos de trabajo, teniendo presente que hacen una media de 125 frames al día por animador de media. Yo todo esto lo he colocado en otra pestaña, en esta pestaña de datos, y me he hecho aquí una tabla con los datos que me están pidiendo. En la primera columna lo que tenemos que poner son los animadores. Para poner los animadores se podría hacer manualmente, pero cuando tienes muchísimos datos es complicado realizarlo. Entonces vamos a utilizar una fórmula que es únicos. Esta fórmula lo que hace es extraer los valores únicos de un rango o de una matriz en este caso. Toda fórmula, como he puesto aquí en la estructura de una fórmula, debe empezar por el símbolo igual, seguido del nombre de la fórmula y cerrada esta fórmula entre paréntesis. Dentro de ahí tendremos los argumentos que queramos poner. Vale, en este caso pues hacemos esto. Hacemos igual, escribimos la forma de únicos. Como veis ya nos la pone aquí abajo. Seguimos con un paréntesis. Y ahora nos pide la matriz. La matriz es el lugar donde están los datos. En este caso los datos están en el listado de planos. Clicamos sobre la pestaña del listado de planos, que es donde tenemos todos los datos, y tenemos que seleccionar la columna de animador. Seleccionamos estos datos, le damos al intro y automáticamente nos pone todos los animadores que hay. Vale, para seguir lo que voy a hacer ahora es convertir todo esto en una tabla, para que así cuando aplique las fórmulas me las aplique automáticamente y no tenga que rellenar cada celda ni arrastrar ninguna fórmula hacia abajo. Para ello seleccionamos todos los datos
que queremos que estén dentro de la fórmula, nos vamos a insertar y le clicamos sobre tabla. Aquí nos dice que dónde están los datos, como ya los hemos seleccionado ya nos aparecen, y sobre todo clicamos esta pestaña de aquí porque nuestra tabla tiene encabezados. Le decimos aceptar y nos la ha convertido. ¿Pero qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la fórmula que hemos aplicado de únicos nos ha dado un error. Es porque la tabla no admite fórmulas con matriz. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a quitar la tabla. Para hacer esto, con el botón derecho sobre la tabla, en tabla, y le decimos convertir en rango. Ahora nos preguntará si deseamos convertirlo la tabla en un rango normal, le decimos que sí, y hemos vuelto al paso que estábamos antes. Para que no pase esto, tenemos que seleccionar solo los datos que queremos que estén dentro de la tabla, dejando aparte la columna de animadores. Y ahora sí, entramos en insertar y tabla. Y clicamos esta pestaña de que la tabla tiene encabezados. Y damos a aceptar y ya tenemos la tabla. Si quisiéramos que estos datos aparezcan ordenados, lo podríamos hacer aplicando otra fórmula. Aquí mismo, en la fórmula de únicos, delante, podemos aplicar la fórmula de ordenar. Entonces la fórmula de únicos quedaría anidada dentro de la fórmula de ordenar y formaría parte de un argumento de la fórmula ordenar. Entonces aquí escribiríamos el símbolo igual que ya lo tenemos escrito, ponemos ordenar seguido de un paréntesis y el argumento de esta fórmula que nos pide matriz, en este caso es la fórmula únicos, no tenemos que hacer nada más. Eso sí, tenemos que cerrar con otro paréntesis porque hemos aplicado otra fórmula. Cada fórmula necesita que se cierre con un paréntesis. Aplicamos, le damos a aceptar y nos ordena los datos por orden. El reuse, que no son planos que no se han asignado, lo vamos a quitar de la tabla. No los puedo eliminar porque está dentro de ese listado. Si no, los tendría que quitar del listado de planos, que es de donde nos está dando la información. Pero sí que lo puedo ocultar. Y lo voy a poner aquí abajo. Bueno, simplemente lo voy a escribir porque ya sé que es un solo dato. Lo escribimos aquí abajo para luego poner aquí los datos que nos pide. Y aquí con el botón derecho vamos a seleccionar la fila. El botón derecho vamos a decir que nos la oculte. Para averiguar el número total de frames asignados por animador, aplicaremos la fórmula sumar si. Hacemos igual y escribimos la fórmula sumar si. El sumar si simplemente nos va a sumar si cumple la condición que le pongamos, que en este caso va a ser Andy. O sea, si pone Andy, me sumas los valores que sean de él. El rango son las celdas que vamos a evaluar. Vamos a seleccionar del listado de planos. En este caso son todas estas, desde aquí hasta aquí, desde animador hasta el lugar donde tenemos que sumar. Seleccionamos todo esto. Vale, el criterio es la condición. Y en este caso es Andy. Queremos que nos sumes estos si son de Andy. Clicamos encima del nombre de Andy y ya nos pone la B9, que es donde está ese valor. Y el siguiente argumento es el rango de suma. El rango de suma son las celdas que vamos a sumar. Nos vamos al listado de planos y seleccionamos la columna I, que es la de donde están los frames. Seleccionamos todo esto y ya vemos aquí en el generador de fórmulas que nos da el resultado. Clicamos en listo y como tenemos la tabla ya automáticamente nos ha creado todos los valores para todos los animadores. Lo siguiente que nos pedía son los días previstos de trabajo, teniendo presente que hacen una media de 125 frames por día por animador. Como ya hemos calculado el total de frames por animador y sabemos que en un día hacen 125 frames, en este caso es una división y como es una fórmula igual ponemos el símbolo del igual. ¿Qué queremos que nos haga? Pues que este valor de aquí, el valor de total de frames asignados de Andy,
nos lo divida entre 125. Escribimos 125. Le damos al intro y automáticamente nos pone los días previstos de trabajo para cada animador. Ahora vamos a anotar los días reales. Esto lo vamos a hacer con la función sumar sí, lo mismo que hemos hecho antes. Símbolo igual, sumar sí, seleccionamos y nos pide el rango. El rango vuelve a ser, tenemos que seleccionar también esta columna de aquí, que es donde están los días reales. Seleccionamos los datos, el rango que necesitamos. El criterio va a ser lo mismo porque lo queremos por animador, o sea, de Andy, estamos en la fila de Andy. Y el rango de suma, en este caso, va a ser la columna de bit día. Seleccionamos esta columna y le damos a listo. En categoría queremos que nos ponga qué categoría tiene cada animador. Este dato está en la tabla, en la última columna, que es rango, y aquí tenemos la categoría que tiene cada uno. Para buscar este dato vamos a utilizar una fórmula que es el buscar X. Buscar X es una fórmula muy reciente, pero solo la podemos encontrar en las versiones del Office 365, en versiones anteriores no existe. Vale, vamos a aplicar la función. Hacemos lo mismo, el símbolo igual, ponemos el nombre, buscar, aquí ya nos aparece, seleccionamos buscar X. Vale, el valor buscado es el valor que se buscará. En este caso vamos a poner Andy. Queremos que nos busques la categoría de Andy. Vale, el siguiente que le vamos a decir es dónde está el valor de Andy. Es en la columna de animador, seleccionamos. Y esto es en la matriz de vueltas qué valor queremos que nos devuelva. Como quiero que me devuelva el valor de categoría, vamos a seleccionar la columna de rango y le damos a listo. Vale, los siguientes son los frames al día reales. Esto lo haremos con una división, ponemos igual, seleccionamos el total de frames asignados dividido entre los días reales, que es 10, en este caso de Andy. Le damos al intro y luego los planos al día reales. Lo mismo, es una división, por lo tanto igual, seleccionamos el número total de planos asignados y lo dividimos, la barra, entre los días reales. Damos al intro y nos dice los planos al día real. Vale, ahora nos faltaría poner los datos del reuse. Vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a copiar la fórmula, copiar, nos vamos a ir a la celda del número total de planos no asignados, con el botón derecho hacemos pegado especial de fórmulas. Lo mismo para el total de frames no asignados, copiamos la fórmula de arriba, copiar, pegado especial, fórmulas. El ejercicio 2 nos dice que creemos un resumen con el total de planos, el total de frames, total de animadores y total días. Vale, y esta información ahora la extraeremos en base a la tabla que hemos creado de listado de animadores. Vale, para calcular el número total de planos, y esto es con una suma. Pues igual, suma. ¿Qué queremos que nos sume? Pues estos valores de aquí, el número total de planos asignado por animador, más el del reuse. Nos da 62. Hacemos lo mismo, la función es suma. ¿Qué queremos que nos sume? Pues el total de frames asignados de cada animador más el del reuse, 509. Le damos a listo. Ahora queremos que nos cuente el total de animadores y esto lo haremos con la fórmula de contar a. Tenemos que diferenciar entre la fórmula de contar y la de fórmula de contar a. Si veis cuando la escribimos, está la de contar. Contar solo nos va a contar números y la fórmula contar a, que termina en a, nos contará texto. ¿Qué queremos que nos cuente? Pues estos valores de aquí, los valores de los animadores que nos digan total cuántos hay.
Como tenemos aquí el valor del reuse, que no queremos que nos lo cuente como animador, le vamos a decir que nos reste -1. Sabemos que es 1, entonces -1. Le damos a intro y nos dice pues que tenemos en total 6 animadores. Para calcular el total de días lo tenemos en días real. De aquí queremos que nos diga el valor máximo, porque será ese el total de días. Esto lo haremos con la fórmula max. Hacemos igual a max, seleccionamos y aquí nos pide qué número queremos. Entonces seleccionamos todos estos datos de los días reales de cada animador. Damos al intro. Vale, con esto ya tendríamos hecho el ejercicio 2. Y ahora iríamos al 3. En el 3, que partiendo del nuevo listado de animadores, que es el que hemos creado, tenemos que preparar este resumen. Todos estos datos ya los he puesto en esta tabla de aquí. Nos pide que calculemos la media total de fotogramas al día. Esto lo haremos en la fórmula del promedio. Ponemos igual, promedio, ya nos sale aquí, promedio. Y ya nos dice que el promedio son de 125,27. Luego nos pide la media total de planos al día. Esto también lo hemos calculado antes. Tenemos aquí los planos al día reales. Hacemos lo mismo, es la función del promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos la columna de planos al día real. Cerramos paréntesis y le damos al intro. Ahora nos pide el animador con más fotogramas asignados. Para encontrar este dato tenemos que aplicar la fórmula que hemos utilizado antes de buscar X. Utilizaremos esta fórmula con otra fórmula anidada, que es la fórmula que también hemos visto de max. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aplicamos la fórmula, símbolo igual, buscamos la fórmula que queremos, buscar X. Vale, el valor buscado que queremos es el valor máximo, porque queremos el animador con más fotogramas. Aquí vamos a aplicar la fórmula de max. Max está haciendo de fórmula anidada porque está dentro del argumento de otra fórmula. Decimos que quiero el valor máximo de estos datos que hay aquí, del total de frames asignados. La matriz buscada es donde me vas a buscar los datos del valor máximo, y qué valor quiero que me devuelva es el nombre del animador. Y le damos a listo. Y ahora nos dice que el animador con más fotogramas es Raúl. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del animador con menos fotogramas asignados. Aplicaremos la misma fórmula, pero con la función min anidada dentro de la función buscar X. Símbolo igual, buscar X. El valor buscado es el mínimo, valor mínimo que hay en esta columna. ¿Dónde quiero que lo busques? En esta columna. Y que quiero que me devuelvas el animador que menos frames tiene. Vale, ahora nos pide la media de fotogramas al día de los seniors. Esto lo vamos a calcular con la fórmula del promedio, el promedio sí, que es que le vamos a dar una condición para que nos haga el promedio. Vale, hacemos el igual y escribimos el nombre de la fórmula, que es promedio, promedio sí. El rango que queremos evaluar, las celdas son estas. El criterio escribimos entre comillas senior y el rango de promedio es las que se van a utilizar para buscar ese promedio, que son las de la categoría. Le damos a listo y ya nos está calculando el promedio de los seniors. Vamos a hacer lo mismo, pero de los medios, que son los mid que pone aquí en la categoría. Hacemos lo mismo, igual a promedio sí. El rango elegimos lo mismo, días real en la categoría. El criterio en este caso será... Siempre tenemos que poner el valor que pone en la celda que estamos buscando los datos. Aunque aquí pongamos medios, si aquí pone mid, el valor que va a buscar será mid. Si ponemos medios no encontrará ningún valor que sea igual que ese. Y el rango de promedio lo mismo, la categoría. Vamos a listo y esta es
la media de fotogramas al día de los medios. Ahora vamos con los juniors. Hacemos lo mismo, promedio sí. El rango ya hemos dicho que son los días reales y la categoría. El criterio en este caso son junior. Escribimos entre comillas, junior. Y el rango de promedio es la categoría. Tened en cuenta que si no utilizáis lo que estaba utilizando para que lo vierais mejor, que es el generador de fórmulas, y lo hacéis a mano, cada argumento lo tenéis que separar con un punto y coma, porque si no cree que es el mismo argumento y le estáis hablando. Y le damos en otro. Y nos calcula el valor medio de los juniors. Luego nos pide cuántos segundos de animación total tiene el episodio. Vale, para ello vamos a hacer una división y esto cogeremos el valor del total de frames y lo dividimos entre 25 porque sabemos que un segundo tiene 25 fotogramas. Damos al intro y nos sale los segundos. Y aquí nos pide que cuántos minutos de animación totales tiene el episodio. Hacemos lo mismo, dividimos esta cantidad pero ahora entre 60. Vale, y el último ejercicio nos dice que preparemos un gráfico de los fotogramas totales asignados a cada animador y distinguir en colores las categorías de senior, mid y junior. Vamos a crear una nueva pestaña que la vamos a llamar gráfico y vamos a ir a insertar, gráfico dinámico y ahora nos pregunta que seleccionemos una tabla o rango. Esto es decir dónde está la información que vamos a necesitar. Nos vamos a la pestaña de datos y seleccionamos toda esta columna. Nos pide dónde queremos colocar el gráfico y ya nos selecciona la hoja que queremos, que es la que hemos creado de gráficos. Le damos a aceptar, ¿vale? Y ahora esto tenemos aquí, nos crea una tabla dinámica y aquí el gráfico dinámico. Esto es más útil porque si modificas datos de la tabla, con la tabla dinámica y el gráfico dinámico te los irá modificando a medida que tú cambies los datos en la tabla de origen. Aquí nos van a aparecer los campos que hemos seleccionado en la tabla, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que decirle es que queremos que aparezca. Como nos pide el total de frames por animador, vamos a elegir animadores, que nos ponga el nombre de cada animador, el total de frames y como queremos que lo separe por categoría, bueno, que nos distinga el color, vamos a poner también la categoría. Nos lo pone todo en la suma de valores. Ahora le tenemos que decir dónde queremos cada dato. Los animadores lo queremos en un eje y lo arrastramos hasta el eje. Y categoría queremos que sea la leyenda porque queremos que no lo separe por color según la categoría que tenga. Como veis nos aparece el dato de reuse y queremos que no nos aparezca en el gráfico. Simplemente aquí en la tabla dinámica que nos ha creado, en el filtro lo quitamos. Lo quitamos de aquí y automáticamente nos debe desaparecer. Ahora vamos a darle un poco de formato a la tabla. Bueno, con esto hemos acabado el ejercicio de hoy. Espero que lo hayáis encontrado interesante y nos vemos en el próximo tutorial que irá sobre cómo aplicar un formato condicional.